Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Salma Chavana Melissa Chavana. y estamos en otro capítulo más de Las Chavanitas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para todos los que nos estén escuchando entre edad adolescente, 15, 16, 17 años que se están decidiendo a qué carrera estudiar, o incluso si estás mayor y tal vez tienes dudas vocacionales o parecido, vamos a estar hablando sobre ese tema hoy. Pues para comenzar, me gustaría preguntarte, Salma, si nos pudieras contar cómo fue el proceso que tú llevaste para elegir la carrera de psicología y finalmente fue de lo que te graduaste, ¿no? Y que actualmente estás ahorita llevando a cabo la maestría en psicoanálisis. O sea, ¿podrías platicarnos de cómo fue tu proceso? Sí, bueno, yo siempre dije que quería estudiar medicina, aunque mi mamá dice que de niña yo decía que quería ser maestra, pero como que luego eso se fue transformando y decía medicina y luego cuando estaba en edad de secundaria y prepa, empecé a trabajar con niños de casas hogar, en donde pues me gustó mucho y me sentía muy llena. Entonces yo veía como en las casas hogar les daban pues medicinas a los niños porque a veces tenían problemas de conducta, de agresividad, muchas cosas. Entonces les daban medicinas, pero yo podía percibir cómo no estaba bien regulado. Entonces dije, ok, quiero estudiar medicina, sí, pero me quiero enfocar en psiquiatría para pues darle solución a ese problema que yo veía dentro de las instituciones. Luego me doy cuenta al final de mi carrera, o sea, yo ya había hecho todo el proceso para entrar a medicina, eh, los exámenes que me pedían, las entrevistas, como todo, todo, todo. Pero yo creo que fueron los últimos 3 meses de mi preparatoria, hablando con una maestra, los temas que yo hablaba, me decía, Salma, es que veo que a lo mejor podrías estudiar psicología. O sea, lo que escucho que quieres hacer, tal vez va más por psicología. Pero la verdad había ahí un tema de ego, que por ego yo también quería estudiar medicina, me sentía como, pues muy chingona el estudiar medicina, como la carrera más difícil, así, pero al final me doy cuenta que sí, que realmente lo que deseo es estudiar psicología y me costó mucho, o sea, fue como un duelo para mí despedirme de esa parte de mí que quería estudiar medicina, pero pues al final lo hice y desde que empecé me sentí como pez en el agua. Entonces, sí, ese fue como que mi proceso de identificar que lo que quería antes realmente no iba empatado con la visión que yo tenía para mi vida. Y sí, y tú, Melissa, ¿cómo fue para ti? Porque, bueno, yo estaba muy chiquita, bueno, no tan chiquita, pero sí me llevas como 8 años, y me acuerdo que hubo como un proceso y una transición para llegar a lo que ahorita eres, que es ingeniera química. Entonces, ¿cómo fue para ti? Bueno, yo creo que, bueno, yo tuve dos cambios de carrera, ¿no? Durante mis estudios, porque durante mi época de secundaria, por ejemplo, que me estaba enfocando en sacar buenas calificaciones porque estaba compitiendo por una beca, en algún momento alguien me hizo un comentario de que, ¿qué vas a estudiar? Medicina, y como nuestros papás habían estudiado medicina, yo dije, ah, sí, hace sentido, porque ellos estudiaron, entonces, pues nosotros realmente crecimos, a diferencia probablemente de familias que a lo mejor no crecen con papás médicos, con esta sensibilización o desensibilización de ciertos temas, ¿no? Porque hay muchas Sí, conversaciones que tenemos entre familia que ya no son tabú para nosotros y es súper normal hablar de sexualidad o de los desechos humanos o de cómo se comporta el ser humano, o sea, pero súper normal desde niñas, porque era lo que platicaba mi papá de que, tuve tal paciente y que no sé qué, mi mamá, pero ¿qué le diste? No, ¿cómo? ¿Sabes? sí, Que se te hace normal decir medicina. Sí, pues es a lo que uno está expuesto y tiende uno a querer mimetizar lo que ve, ¿no? Entonces, eh, yo desde que estaba en secundaria dije, no, pues voy a estudiar medicina porque pues me gusta, ¿no? Porque se me hace interesante las pláticas que tienen mis papás y todo, pues bueno. Pasó el tema de la prepa y el programa en el que estuve, que luego hablaremos de eso,
me mantenía súper, 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 súper ocupada y ahorita definitivamente sí considero que el estar ocupada no necesariamente significa ser productivo, pero estábamos siempre ocupadas, o por lo menos yo estaba súper ocupada, que nunca me di el tiempo, ni siquiera en vacaciones, porque hasta eso, durante vacaciones te obligaban a hacer horas de servicio social, me dediqué el tiempo a reflexionar qué quiero, ¿no? O sea, en mi vida. Y como ya estaba predefinida el tema de voy a estudiar medicina, era mucho más fácil todo de que, paso el examen, entrego la papelería, porque ya no tenía que pasar por ese proceso de evalúo los planes de estudio, me gusta, no me gusta, me veo. Y fue hasta estando en el primer semestre de medicina, y no necesariamente por el tema de ego ni nada, ¿no? Sí, Que dije, ok, creo que dónde estoy, que no me está gustando tanto lo que estoy haciendo. Siempre soy una persona que me gusta estudiar, entonces no era tanto problema el estar todo el día leyendo, revisando temas de biología celular. De hecho, uno de mis mejores amigos, Gil, saludos a Gil, lo conocí en la primera clase de medicina, o sea, que él sí terminó graduándose de biomédico, yo pues me cambié, ¿no? Pero sí, era muy intelectual todo y era así como esta especie de rivalidad de que yo sé más que tú, que a mí me gustaba eso, o sea, porque me gusta sí. aprender. Pero hubo una clase que se llamaba Salud Comunitaria, que nos, pues, llevaban a ciertas comunidades a tener acercamientos con personas para, pues, supuestamente ayudarles, ¿no? Que en la parte moral, ética, no me parecía como lo correcto de que eres estudiante de primer semestre y ya te están ayudando, llevando a ciertas comunidades a darles tips médicos cuando tú ni siquiera tienes como un, un grado de eso, o sea, sí se me hacía como conflictual. Um, pero justo este como contacto con las personas fue que dije, ok, creo que no es para mí. O sea, y no necesariamente eso debió hacerme salir de la carrera. Había como otras rutas en medicina que puede ser más como científico, de investigación. Pero la verdad dije, no, o sea, no es como yo me veo. Y la verdad dije, si quiero poder disfrutar un poco más como la vida, porque estaba muy, 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 muy intensa. Terminé el primer semestre y me fue bien en calificaciones y aún así fue que no quiero seguir haciendo esto. Sí. Y dije, ok, ¿qué es como algo que combine la parte de biología, medicina con números? Porque era algo que pues personalmente sí me faltaba, el tema de los números, y fue por eso que hice el cambio, por ejemplo, a biotecnología. Entonces eso fue como que el primer acercamiento con la parte ingenieril. Y en la universidad, la carrera de biotecnología tenía muchas clases o tronco común con ingeniería química. Y particularmente me iba muchísimo mejor en las clases de ingeniería química que en las de biotecnología, que fue que, ok, esto es como, no quiere decir que porque te vaya bien, significa que es como que lo que vas a estudiar, pero era muy similar. Y después tuvimos un laboratorio de microbiología que lo detestaba, o sea, me mareaba con el microscopio, detestaba hacer como los cultivos, que dije, ay, no me va a pasar ingeniería química, me va bien y no me da asco. Con todo respeto. Entonces ya eso fue como para cuarto, quinto semestre, que ahora sí hice el cambio para ingeniería química y afortunadamente me revelaron muchas cosas porque era muy similar en cierto aspecto y ya, fue afortunadamente lo que me gradué. Algo que sí, pues agradezco hasta la fecha muchísimo es que mis papás nunca me dijeron nada. Siempre se recibió el apoyo de ellos en el sentido de que no, o sea, estás muy joven, o sea, creo que vale la pena que ahorita descubras realmente qué quieres estudiar, que a que te gradúes y luego sientes la frustración de que estás haciendo algo que, más allá de que te llene, o sea, que simplemente no te gusta. O sea, es muy joven para sentir como que este aspecto de la frustración del día a día simplemente porque estás haciendo algo que no te agrada. Entonces es algo que agradezco bastante. Obviamente la tercera vez sí fue de que, ok, ya, creo que ya gradúate, ¿no? Pero pues nunca sentí tampoco la presión por ellos de ningún sentido. Uh-huh. Ok. También cómo es importante eso, ¿no? El apoyo de la gente que está alrededor de ti para, pues, influenciarte en seguir lo que realmente sientes que es para ti, no solamente lo que va a ser más beneficioso económicamente o por estatus o por ego, como decía en mi caso, sino por lo que te va a hacer feliz y como cuando estás feliz y haciendo las cosas que te gustan y te apasionas y quieres aprender más y más y más, pues te haces experto de ese tema y realmente se necesita de todo en este mundo. Entonces, en cualquier área uno puede tener éxito cuando le encanta y le apasiona y se mete más de lleno.
Lo que sí te puedo decir, y es algo que evidentemente, pues es el como el lado no tan bonito de cambiarte de carrera, es que evidentemente empiezas las clases ya muy como alteradas. Entonces tú no estás en primer semestre con todos tus compañeros que empezaban la carrera, por ejemplo, de ingeniería química en primer semestre. Y en mi caso, yo empecé a llevarme con gente de ingeniería química como hasta quinto, sexto semestre, o sea, no conocía a muchas personas porque tenía muy desfasado mi horario. Sí, Entonces, sí, y eso sí creería, si yo hubiera hecho el trabajo de pensar hasta cierto punto durante prepa, hacer este proceso que hice una vez que ya había llevado el primer semestre de medicina para elegir qué carrera hacer, muy probablemente o pues empezara como biotecnóloga o como ingeniera química con gente que iba como viviendo el mismo proceso. Entonces sí creo que es importante eso para evitar este tema de que se te mezcla todo, ¿no? No sé cómo fue en tu caso, porque definitivamente tú empezaste en primer semestre con todos tus compañeritos que imagino que también se graduaron contigo. sí, sí. Creo que, bueno, en mi caso, aunque yo había dicho que quería estudiar medicina, en mi preparatoria hacían algo que le llamaban como feria de carreras. Entonces, la universidad iba y ponía como puestecitos de cada una de las carreras para informarnos, para hacer preguntas y todo. Y en mi caso, o sea, yo iba a ese tipo de eventos y cada carrera que escuchaba yo decía, wow, está súper interesante, me quiero meter. No sé qué, ingeniero agrónomo, o sea, como que cosas así que dices, no, claro que no, pero yo la escuchaba y yo dije, está súper padre. Iba a otra cosa de nutrición y escuchaba cómo platicaban y todo, y yo que, wow, quiero esto. Había una como ingeniero en nanotecnología. Casi me meto como ingeniera nanotecnóloga porque dije, es que está súper interesante. No necesariamente es que se me diera, porque realmente matemáticas nunca ha sido mi área. Entonces siento que todas estas áreas de ingeniería no hubieran sido para mí, porque yo soy más en el área humanista y de salud, que me gusta mucho, pero como, pues sí, tener a lo mejor esa curiosidad también me llegó a confundir en momentos. También quería mucho ciencia política, no sé por qué, o sea, bueno, sí sé por qué. Como que en ese momento yo veía, pues todas las cosas que estaban mal en el mundo y cómo yo quería cambiarlas, estando desde adentro, empezar desde estando en el sistema, pero luego, o sea, mis papás de verdad sí me dijeron de que, oye, elige lo que quieras, pero no te mates en la política, la verdad, no, no te conviene. Y por un momento me caló, pero honestamente lo agradezco mucho porque me libraron de muchas, yo creo. Es importante entonces lo que dices, hay que escuchar a los papás. Normalmente sí son sabios y sí creería que ay, el que tengan ellos 30, 40 años más que uno, neta, sí tiene un súper peso. O sea, no creo que si un papá te quiere, te esté dando un mal consejo. Y normalmente lo que te va a decir viene desde el amor. A lo mejor no lo dicen con las palabras correctas, definitivamente no todos tienen como que esta inteligencia emocional, pero 40 años de experiencia sí creo que tienen un peso, ¿no? Sí, creo que también depende mucho el contexto familiar. Saber que a lo mejor, pues esa era la situación para nosotras, saber que venía desde el amor y con papás que tuvieran oportunidad de tener educación universitaria hasta especialidad, que eso da mucha perspectiva también, pero creo que para muchas otras personas puede estar la situación donde, ok, estás saliendo de la prepa y necesitamos dinero, o sea, ni siquiera estudiar en la universidad, ponte a trabajar ya. Entonces, también como ahí el conocer o agarrar otras referencias es importante, que siento que los papás iban a decir las cosas desde el amor, pero también desde su experiencia, lo que han vivido y las necesidades también, que hay unas necesidades inmediatas de necesitamos comer ya y necesitamos dinero ya, lo siento. Ujú. Entonces también cómo tener otras perspectivas, otras referencias, incluso siento que a mí me ha ayudado mucho que siempre estoy involucrada en clases con gente mayor que yo, literalmente 20, 30 años mayor que yo, y siempre tuve muchas referencias de adultos que están intentando ser exitosos y alcanzar otras cosas. Entonces, como él también
incluso si en la familia no hay ese tipo de apoyo y realmente es algo que tú quieres, porque cuando no lo quieres realmente y escuchas una opinión, uno puede ser fácilmente influenciable, porque realmente no lo querías, tal vez había otra razón de fondo, pero si realmente lo quieres, pues también lucharle, de saber que la educación es lo más valioso. Y me acuerdo como mi papá siempre nos dijo eso, ¿no, Melissa? Como nuestra herencia iba a ser la educación. Y eso nos lo decía desde chiquitas que nos llevaba a la primaria. Yo me acuerdo ir en el carro con él y que nos decía eso, como la educación es la más importante, el valor del tiempo, que el tiempo es oro, que es nuestro tesoro más preciado, como ese tipo de consejos, siento que también, pues es súper importante escucharlo y si a lo mejor la gente alrededor no te lo está diciendo y lo puedes escuchar de otro lado, también tomarlo y defender tu punto. Ok, pero creo que es importante aquí explorar un poquito más lo que comentas, Alma. Sí es cierto que depende muchísimo del contexto y, bueno, habrán diferentes opiniones acerca de la meritocracia, ¿no? Pero Sí, asumiendo que a lo mejor en el contexto sí hay situaciones un poco más precarias donde, pues, la necesidad principal es el tema de la alimentación, ¿no? Salvaguardar todo el tema de las necesidades básicas. Sí, sí es importante explorar las diferentes, por así decirlo, opciones que existen de estudiar y trabajar. Porque si hay empresas, por ejemplo, que ofrecen ese esquema, donde trabajas ya sea 20 horas a la semana de diferentes pues, posiciones, ¿no? Y te da la opción de llevar media carga en la universidad para poco a poco ir avanzando. Pero es importante recalcar que es posible y muchas personas a lo mejor se tardarán un poquito más o tendrán que estudiar en la noche o en fines de semana, etcétera, tendrán que alternar, ¿no? Pero sí es posible, es lograble. Hay gente que se ha graduado y que evidentemente el tener el título les facilita pues, la entrada al mundo laboral subiendo escalones, ¿no? Que sí. muy probablemente si uno descarta el tema del estudio y obtener un título, muy difícilmente se podría tener esa inserción en el mundo laboral. Sí, también algo interesante, o sea, creo que depende mucho el tipo de carrera que se vaya a elegir, porque, por ejemplo, yo, pues, estudié psicología clínica, que definitivamente necesito la universidad, incluso una maestría para poder ejercer y poder dar terapia, y por eso ahorita la estoy estudiando, pero también hay casos en donde tal vez la persona desde muy temprana edad comenzó a emprender, y durante ese camino de emprendimiento hay conocimiento a través de la experiencia que ninguna clase te va a dar y que también como, pues realmente el sistema académico está encaminado a hacernos empleados en la vida. Entonces, sé que no, bueno, hay muchas personas emprendedoras naturalmente, hay muchas otras personas que deciden no tomar ese riesgo y que no es para ellos y está también muy bien, pero también siento que no necesariamente se necesita la universidad o una maestría para poder tener éxito, porque hay muchas otras personas que también lo han logrado sin este tipo de estudios, que siento que sí es muy valioso, o sea, conocimiento es conocimiento y nadie te lo va a quitar. Y aunque, por ejemplo, decidiera no dedicarme a psicología clínica y me estoy dedicando a otro proyecto, ese tipo de conocimiento pues me ayuda a trabajar con las personas, a entenderlas mejor, a hacerlas sentir muy cómodas, saber cómo funciona la mente, el comportamiento humano, pero también pues poner esto sobre la mesa, ¿no? Cómo el éxito laboral también se puede alcanzar incluso sin estos estudios universitarios. Entiendo lo que comentas, Alma, pero aquí estamos hablando del punto que tú trataste, donde, ok, dependiendo del contexto, es probable que la necesidad básica sea proveer a la familia alimento, ¿no? Sí, Entonces, si a lo mejor vas a empezar trabajando de X posición, porque tienes que alimentar a tu familia, porque alguien está enfermo,
puedes combinar, por ejemplo, el estudio con el trabajo, va a ser definitivamente más pesado, nadie está Sí. diciendo que no, nadie le está quitando todo el esfuerzo que va a hacer, pero definitivamente es posible obtener el título. ¿Por qué el título? Porque por lo menos con el título, porque definitivamente no tienes tiempo, porque tienes que suplir ciertos recursos a tu familia, el tener el título por lo menos podría abrirte las puertas para que tengas como que ese brinco en incremento salarial. Definitivamente me queda claro que el emprender te permite aprender diferentes habilidades, incluso diferentes conocimientos ya puestos a la práctica. Pero aquí estamos hablando de cómo es una herramienta el tener el título. Sí, No está peleado con emprender, no está peleado con trabajar. Simplemente creo que pues es bueno tener mayores recursos para, en el dado que lo necesites, poder subsistir, ¿no? tienes total razón. Creo que es verdad. Otra vez depende mucho del contexto, porque creo que sí están estas necesidades inmediatas y tal vez no hay estas posibilidades económicas de como de colchón, ¿sabes? De que voy a emprender y si algo sale mal, pues igual tengo este colchón. Es verdad que mucha gente a lo mejor no está en esa posición, entonces va a ser mucho más difícil aventarse a emprender algo con esa seguridad de, pues si no funciona, no pasa nada. No perdí todos mis ahorros, por ejemplo, pero es verdad que cuando no es esta situación de tanta seguridad, tener un título da mucha seguridad y como dices, en la vida laboral es algo que pues es necesario, o sea, es necesario tener un título, tener algo que acredite que sabes de lo que estás hablando. Sí. De hecho, por ejemplo, estuve escuchando en esta semana un podcast de Mr. Doctor con, creo que se llamaba la doctora Isabel, que es otra influencer también, ginecóloga. Y ella platicaba, por ejemplo, que estaba estudiando medicina y adicional hacía actividades en redes sociales. Y en un punto, por ejemplo, una organización con la que estaba haciendo el servicio, o creo que la residencia, no sé, aquí don't quote me, le comenta de que no, es que no puedes publicar cosas que pasan aquí porque pues estás dedicándote a estudiar, trabajar. Y ella les dice, bueno, es que lo que tú me estás dando para pues mi manutención no es suficiente para pagarme el DEP, o sea, aunque tú no lo veas como una inversión, que yo pueda trabajar en las redes sociales, pues es mi trabajo, es lo que me da sustento para Sí, yo poder seguir estudiando. Entonces, creo que también es importante ver esto. Puedes estar estudiando y aún así tener un como negocio aparte, un side hustle, porque a veces también es lo que te va a dar el colchón para que tú puedas seguir cumpliendo tus sueños en el tema profesional, ¿sabes? sí. Y la verdad, siento que ese es el escenario ideal. O sea, que mientras estés estudiando una carrera, hagas algo de experiencia y de emprendimiento por tu parte, o no necesariamente emprendimiento, pero como simplemente esa experiencia laboral durante el camino académico y no dejarlo hasta el final sobre las prácticas que te piden hacer a fuerza o el servicio social o parecido, sino como todo ese camino, irte involucrando en experiencias, porque también, por ejemplo, lo que tú dijiste de esa primera clase que tuviste, de ir con la comunidad y todo, el tener esa experiencia de realmente cómo es ese estilo de vida, te dice de si es para ti o no. De hecho, agradezco muchísimo que hayamos tenido esa clase de salud comunitaria en primer semestre, porque si lo hubiéramos tenido hasta sexto, séptimo semestre, hubiera sido demasiado triste darme cuenta ya muy tarde. Y sí le pasó a gente que ya iban en séptimo, octavo y fue que rayos, o sea, creo que no me gusta, pero pues ya di tanto que me voy a graduar, ¿sabes? O sea, está difícil. Sí, que al final del día lo mismo, es conocimiento que nadie te va a quitar. O sea, que a lo mejor y no te terminas dedicando a la medicina, pero cómo esa información puede salvar a un familiar, a tu propio hijo en el futuro, o sea, porque, o sea, estudié medicina porque pues al final no fue lo mío y luego me hice ingeniero o emprendí un restaurante, lo que sea, pero es conocimiento, entonces siento que nunca está de más y contrario, está muy padre estudiar por el gusto de aprender, o sea, no solamente porque, ay, quiero un título, pero porque de verdad me encanta este tema, quiero conocer más y como cuando eliges una carrera o una maestría, un diplomado, lo que sea, que es algo que te apasiona, no se siente horrible el proceso, se siente, pues, como necesario para
dar ese paso y cumplir la meta mayor que tienes, que es dedicarte a tal cosa. Entonces, creo que es eso, también la perspectiva que se tiene cuando te estás dedicando a algo que te gusta. Mm, ok, aquí hay como dos puntos que quiero tocar. Me acuerdo mucho que has mencionado en tus anteriores como publicaciones de cómo el ser humano tiende a aprender mejor, por ejemplo, un idioma, cuando pues siente como que esta emoción positiva, ¿sabes? Entonces creo que aplica mucho en el tema profesional también, que si uno hace el pretrabajo de seleccionar muy probablemente, sin sesgo, ¿no? Pero que siempre hay sesgo, la carrera profesional que probablemente más le llama la atención, le interesa, pero también hay como un cierto match con las habilidades de las personas, es más probable que haya menos, supongo, estrés o situaciones un tanto más negativas que permitan que la persona evidentemente disfrute las clases, aprenda mejor, se desenvuelva mejor y evidentemente pueda ser tal vez mejor profesionista. ¿Qué piensas? Sí. Bueno, primero, para lo del tema de idiomas y de memorizar, no es solamente con emociones positivas necesariamente. O sea, en general, el que esté involucrado a cualquier tipo de emoción ayuda a memorizar. Pero entonces, no, pero por ejemplo, Salma, cuando uno está estresado, hay un cierto punto de estrés de que ya ni siquiera te entra. No me refiero a el cómo estés tú emocionalmente. Definitivamente ayuda que tú estés muy bien emocionalmente, pero el cómo relacionar el vocabulario con algo triste o de enojo o feliz, el vocabulario en sí mismo sí ayuda a memorizar. Como, por ejemplo, ahorita yo estoy bien, pero si a la hora de estar estudiando mi vocabulario, me acuerdo de cuando mi ex me hizo tal cosa, no sé qué, y estoy escribiendo mi oración, no sé, de mi exnovio hizo tal cosa. O sea, me va a ser más fácil recordar eso porque va a haber una emoción involucrada relacionado con esa palabra que estoy aprendiendo. Bueno, eso en el caso de los idiomas, pero totalmente, como cuando tú estás bien y estás feliz y a gusto, es mucho más fácil aprender. Se me olvidó tu pregunta. ¿Qué preguntaste? Bueno, que número uno, todo el tema del preproceso para elegir este punto donde lo que estás estudiando, para evidentemente volverte profesionista, hay como un balance entre lo que te gusta y también como tus habilidades, ¿no? Pero es más Sí, enfocado a este preproceso. sí, bien importante. O sea, ¿cómo es clave el conocerse? O sea, si no sabes qué te gusta, en qué eres bueno, en qué eres malo, cualquier opción puede parecer o muy buena o muy mala. Es como, ¿ibas a decir algo? Sí, pues, o sea, pero ¿cómo harías tú o qué fue lo que tú hiciste particularmente? Porque lo tienes más fresco, ¿no? Fuiste a esta feria de las diferentes carreras, ¿no? Y todas se te hacían interesantes y en algún momento dijiste, ay, pues podría estudiar todas, ¿no? Porque evidentemente todas tienden a tener buenos resultados, ayudan a la sociedad, Sí. pero ¿cómo pasas de, ok, me interesa todo a empezar a filtrar? Estas las descarto porque no necesariamente soy buena, creo que no soy buena. O sea, ¿cómo defines que no es buena o que no te gusta? Sí, creo que en mi caso, no sé, o sea, además de tener estas posibilidades en mi contexto, siento que fue mucho de mi personalidad que desde muy niña me metía a muchas actividades sociales y de grupos estudiantiles y de voluntariados de todo tipo que me hacían reconocer qué me gustaba, qué no me gustaba. Entonces, primero, siempre me involucré en muchas actividades de voluntariado, entonces, naturalmente yo me inclinaba por la parte social, pero luego también, sí, o sea, como que el explorarme, meterme en muchas actividades, me ayuda a saber si me gusta, si no me gusta. También está esta opción de cómo antes de, o bueno, si ya estás en prepa, es eso, preparatoria, te está preparando para qué, pues para la carrera. Entonces, si ya estás en esa etapa, creo que eso es bien importante, que no te enfoques nada más en la parte académica, sino el complementarlo con actividades que puedas hacer que te ayuden a identificar qué te gusta, qué no te gusta, quién eres, quién
te dicen que eres, pero realmente no eres porque estamos influenciadas por lo que nos dicen nuestros papás, nuestros amigos y tal. Entonces, ahí también puede como haber un choque de identidad, ¿no? De lo que me dicen que soy, pero tal vez no va por ahí. Creo que es eso, es como este proceso de autoconocimiento que de ley necesitas involucrarte con otras personas en otras actividades para saber qué es para ti, qué no es para ti. Pienso eso. Mira, yo me voy todavía 15 años atrás. Estudié la prepa, un programa que se llama Bachillerato Internacional, ¿no? Y obviamente estamos hablando que fue hace 15 años, casi, y 16, 17. En ese entonces era impensable, por ejemplo, no sé, que te cambies de programa, ¿no? Porque era como supuestamente el más difícil, si era más retador, definitivamente. Y había muchísimo lo que tú mencionabas, la cuestión de ego, de que estoy aquí porque soy inteligente, ¿no? Y no necesariamente sacaba 100, pero te hacía sentir bien como pertenecer a este grupo, entre comillas, intelectual. Sí, Y algo que definitivamente ahorita, pues ya a mis 31 años, si pudiera regresar el tiempo, y lo llevo diciendo ya desde hace pues varios años, si pudiera regresar el tiempo y aconsejar a la Melissa de 15 años que se estaba registrando, yo definitivamente le sugeriría no te registres en ese programa del BI. Y definitivamente mis compañeros de prepa pueden pensar diferente y está bien. Yo le estoy sugiriendo a mi Melissa de hace, pues, que tenía 15 años, que no se metiera. ¿Por qué? Porque uno definitivamente pues no supe yo sobrellevar todo el tema de estar ocupada siempre, desvelada siempre, estar sobre estrés siempre y tener que acabar en tiempo, deadlines, estar pensando en la clase que tengo la tarea de la otra materia y nunca disfruté esos 3 años. Y siempre fue enfocado en tarea, proyecto, estudia, tarea, proyecto, estás en las vacaciones de que, ay, pero te damos el librote para que lo hagas. Y jamás en la vida he utilizado lo que vimos en matemáticas avanzadas, o sea, no, y hago puras cosas de cálculos y modelaciones, o sea, no. También el tema de física, ¿no? Y me gustó la clase, por ejemplo, en literatura y agradezco haber llevado todo el tema de lecturas, pero hubieron muchísimas materias que no necesariamente tenía fuerzas yo que llevar. Y sí. ahorita, honestamente, y con humildad, probablemente entonces yo no tenía ni siquiera el intelecto para estar en ese programa tan demandante. Y creo que tampoco está bien que los niños de la prepa permitan que, pues, no, mejor te filtro porque no la vas a hacer, o sea, o disfruta. Es como eh, pedirle, no sé, a un, pues desde los 15 años que ya vayas escogiendo la carrera, eres muy joven todavía. Sí, sí, totalmente. Eres muy joven todavía y cómo hay expectativas tan altas para alguien tan joven de que tienes que saber todo ya y tienes que ser la persona más preparada porque el mundo es tan competitivo que si no sabes hacer tal y tal y tal y tal y tal y tal, no eres suficiente. Salma, y me acuerdo mucho que en el primer semestre saqué como un 94 sobre escala de 100 en francés. Y le lloré a mi mamá a los 15 años, mamá, me está yendo súper mal en francés, saqué 94, necesito clases extracurriculares. Y por eso fue que me metí en la alianza. O sea, no fue porque saqué 70, reprobé, fue un 94. O sea, yo te digo que estoy tonta, o sea, por tener ese tipo No, de pensamientos, ¿sabes? no, pero es como esta autoexigencia de uno querer ser mejor y ser excelente, ¿no? Pero que esa es la cosa de cómo puede dañar la salud mental el querer ser excelente en todo, porque no, no tienes que ser excelente en todo. Ser bueno o suficientemente bueno en algo que te apasione, porque pues, al final del día vivimos en una sociedad capitalista y sí necesitas hacer dinero con algo y trabajar en algo. Entonces, pues sí, sí necesitas ser suficientemente bueno y con la práctica y la experiencia uno se convierte en excelente en eso que puedes hacer, pero no tener esa expectativa que tienes que ser excelente teniendo 15 años y habiendo estudiado francés un semestre, por ejemplo, o sea, no es la expectativa. Y si alguien tiene esa expectativa de ti, pues no, o sea, la otra persona Ahí sí creo que el tema no era que mi mamá tuviera la expectativa, mi sí, mamá era que, porque, ok, auto. o sea, hasta se rió de que, pero mi Melissa de 15 años, o sea, lloraba de dolor, ¿sabes? De que, ¿sabes? Sí, Entonces, bueno, regresando al tema del preproceso, sí creo que es importante que haya incluso balance, o sea, no es suficiente
estar solamente estudiando la parte teórica, sí, definitivamente me faltó mucho tiempo para poder reflexionar, tiempo para poder incluso experimentar lo que tú probablemente sí viviste, que fue el tema del voluntariado, conocer a otras personas, ya profesionistas, para tener una idea de los diferentes caminos que yo podía tomar, que no los tuve. Sí, Entonces eso también fue una limitación. sí, eso es verdad. Por ejemplo, el poder tener un programa académico regular, a mí me permitió que en las tardes me podía meter a muchas actividades. Ujú. Y pues desde niña siempre estuve en clases de idiomas, ¿no? Pero en la prepa, como, pues fue cuando comencé, ya había estudiado alemán en la secundaria, en la prepa lo continúo y luego tú llegas y me invitas a clases de portugués y el hecho de que pues tengo esta carga normal de la preparatoria, me puedo meter a clases de portugués y continuar con el alemán al mismo tiempo en las tardes. Y luego me metí a chino mandarín en las tardes también 2 horas diarias, que a lo mejor habiendo tenido pues tu situación de pues todas las tardes las tengo que dedicar a hacer tarea y tal, no me hubieran permitido tener estas otras experiencias extracurriculares que si bien, o sea, eso fueron también mi momento de preparación, porque es de la prepa, ¿no? El poder estudiar sobre otras cosas que también me interesaban, que eran los idiomas en ese caso, y el cómo el poder hacerlo por fuera también me permitía también avanzar muy rápido, porque, por ejemplo, yo tenía amigos que en la prepa estaban llevando un idioma y en un semestre, o sea, yo veía en 2 meses por fuera lo que ellos veían en un semestre. Entonces, también como en el semestre que ellos hacían un nivel, yo ya había hecho pues 2 o 3 niveles. Entonces, como no es necesario eh, querer tener todo de paquete, pero el poder ir haciéndolo poco a poco y construyendo lo que tú quieres. Pero también siento algo que, si bien es de disfrutar la prepa y de tener experiencias y todo, en mi caso sí digo que, wow, me hubiera gustado incluso tener más disciplina en otras áreas, porque siento que yo sí me la llevé mucho más de socialito y que obviamente todas esas experiencias bien padres, pero pues ahorita ya uno como adulto lo ve para atrás y dice, ¿será que perdí el tiempo? O sea, porque obviamente me dieron conocimiento, pero es como, tal vez pude haber dedicado ese tiempo a hacerme mucho más experta en otro tema o explorar tal cosa, no sé. Pues mira, desde mi posición sana te diría que no, porque definitivamente es algo que pues yo me di cuenta ya años después de que rayos, o sea, definitivamente si tengo hijos, no es como que ni siquiera les recomendaría el BI, no, porque no creo que sea necesario. No creo que no te enseñen eso, por ejemplo, si estudias ingeniería, ves lo mismo, pero lo ves a los 18, 19, 20 años, o sea, no era necesario que lo vieras, lo empezás a ver a los 15, 16, 17. Sí, O sea, incluso ¿cómo explicarlo? Es como un idioma. La madurez cerebral es diferente. Y hay ciertos conceptos abstractos que muy probablemente ahorita no los entiendes, pero en 3 años sí. Y necesitas también llevar a cabo ese proceso de maduración en el cerebro para que la primera vez que lo veas, pues lo entiendas, lo puedas usar, te vaya bien incluso porque no fue tan complejo y sigas adelante. Pero cuando tu cerebro no está suficiente maduro, te obligan a hacer cosas que no entiendes, pero solo mecánicamente como que las resuelves. Estás sobre estrés porque quieres buena calificación, quieres como que conservar la beca y aparte te obligan a hacer más cosas. Es un proceso que no sugeriría a mis hijos, por ejemplo. Y eso es evidentemente con todas las necesidades cubiertas, ¿no? De que alimentación, techo, ropa, ¿sabes? Afecto. sí, ok. Está interesante. Está interesante. Como, es que también recuerdo amigos que estaban en ese tipo de programa, pero igual estaban metidos en todas las actividades de grupos estudiantiles. La verdad no sé cómo manejaban el tiempo, pero pues parecía que mantenían el balance. Igual, sí, no sé, pero era lo que podía percibir de cómo estaban metidos en todo, 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 todo.
Sí, está bien, se me hizo a lo que te comento, o sea, que muchas veces por ego, y obviamente que el ego de una persona de 15 años, a lo mejor nunca me atreví a decir, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Sí, Porque yo no rindo. Y sí, tener como la humildad de decir, ¿sabes qué? No rindo, pero me quiero pasar bien, no quiero estar estresada. Obviamente en ese entonces no había tanto tema de salud mental. Si ahorita estuviera, obviamente en esa situación diría, no me gusta, no tengo por qué acabarlo. O sea, si yo me gradúo de sí, prepa, bachillerato bilingüe, da igual. sí, Nadie me va a hacer la diferencia. Me gradué de prepa. ¿Me sí, explico? exacto. Entonces, sí creo que si regresara a esos 15 años diría, no era necesario. Sí, Porque muy probablemente yo tenía otro tiempo, otro ritmo. Y no quiere decir que, por ejemplo, esta persona que estaba en BI y hacía todo está mal. Qué bueno que sí podía. Yo no podía. sí, sí, sí. Y fue el no reconocer como ese límite humano que cada persona tiene, que sus procesos son diferentes, que definitivamente me hizo tener una época no tan buena. Es lo que estoy intentando ahorita como que exponer. No, sí, entiendo, tienes razón, el cómo reconocer nuestros propios, pues, necesidades, de necesito tiempo para mí también, además de lo académico, Uh -huh. y balancearlo y reconocer O lo sea, que yo recuerdo ir a la clase después de francés, que era de 7 a 9 todos los días, de lunes a jueves, me quedaba dormida, o sea, porque me desvelaba, o sea, yo decía, entre que me quedaba dormida y luego llegaba para hacer tarea, era terrible. Y sí, claro que por eso, porque venía de mucho como, entre comillas, pues procrastinación también, porque definitivamente no era, no era como que, este, pues sí, era una mala también organización probablemente. Ya en carrera ya se me hacía todo más tranquilo, ¿no? Porque no fue sí. tan pesado como la prepa, pero aún así sigo, ay, Qué me saturé de intenso, tantas cosas que no lo disfruté. qué intenso eso que dijiste, que tu universidad no fue tan pesada como tu prepa. Uh -huh. Guau. Y tengo varios amigos que vivieron igual, o sea, la ¿Y prepa fue lo más pesado. estudiaste medicina, biotecnología, ingeniería química industrial? Y, por ejemplo, llevé de que química avanzada, cosas así que no tenían nada que ver porque me gustaba estudiar, pero no, o sea, la prepa por todo el tema de la carga, los proyectos, y evidentemente no hacía match con mis habilidades en ese momento que pues no, no era para mí. Sí, okey. Y por eso hago mucho hincapié en el tema del por así decirlo, preproceso, ¿no? Incluso para ese filtro de selección para las personas, sí diría que incluso debería hacer un examen de salud mental de que ok, que tiene las calificaciones, sí, definitivamente ese proyecto o programa de prepa es más intenso. ¿Cómo está tu salud mental, sabes? Sí, Nunca hubo ese acompañamiento tampoco. Ya sí, sí, habían sí. muchas compañeros, compañeras que tenían como breakdowns, o sea, no estaba padre. Sí, exacto. Pues sí, puede ser muy agotador estar todo el día estudiando. O sea, si de por sí ya son, no sé, 6 horas de clase diarias, y luego te avientas otras 4 estudiando. O sea, qué cansado, ¿no? Trabajar más de 10 horas en estudiar, estudiar, estudiar. Pues bueno, de todas formas, o sea, estoy hablando aquí solamente como Melissa, yo no lo haría. Probablemente hay otras personas que quedaron encantadas y que bueno, o sea, simplemente yo debí haberme salido, o sea, que es lo que quiero que quede súper claro, ¿no? Sí. Y en el tema, por ejemplo, Salma, de por qué elegiste tu carrera, pros, contras, ya ahorita que estás graduada, ¿elegirías alguna otra carrera? Ay, no, mi carrera me encanta. Ujú. Psicología clínica fue para mí perfecto. O sea, sí, es como completamente lo que va conmigo y mis clases, o sea, te digo, desde que yo entré a la carrera me sentía como pez en el agua con mis clases superinteresantes, mis maestros, pues como todos eran psicólogos, eran demasiado empáticos, o sea, no sé, yo estaba encantada con mi carrera, con mis maestros, creo que fue lo que más me gustó, o sea, de la universidad, realmente mis maestros, Ok. cómo nos fueron preparando, la paciencia, la explicación de algo tan complejo, algo tan fácil que ahorita que estoy en maestría lo veo de que no manches, es súper complejo. ¿Cómo nos lo daban a entender a chavos de 18 años? O sea, no sé, no entiendo. Pero sí, a mí me gustó mucho mi universidad y había especialmente una maestra, la maestra Gaby,
que desde el inicio, pues, yo la admiré muchísimo y yo quería ser como ella. O sea, la maestra Gaby para mí sabe todo. O sea, la pregunta que le hacías te la explicaba tan genial que dije: "Guau, yo quiero ser como la maestra Gaby". Y la maestra Gaby ha hecho varias maestrías y una de ellas fue la de, psicoterapia psicoanalítica, y siento que ella me influenció mucho para yo ahorita estar en esa maestría que, si bien, te digo, ha hecho maestrías de otras ramas, como que cuando compartía o, pues, si nos daba la clase y compartía su perspectiva, su opinión o simplemente cómo enseñar, veía mucho ese tipo de psicología en ella. Bueno, no de psicología, pero de perspectiva. Es que sí, el psicoanálisis no es psicología. Am, entonces, pues sí, para mí la universidad fue genial y ahorita la maestría también, o sea, el cómo elegir algo que te encante. Todas mis clases estoy como si estuviera viendo la mejor película del mundo, picada, tomando anotaciones de que, guau, o sea, cada 10 minutos me explota la mente con algo que dijeron, que es de que no manches, o sea, está súper interesante. Entonces, sí, para mí, el haberme tomado la decisión correcta de estar en eso, guau, o sea, que si bien no sé si me voy a dedicar o no me voy a dedicar a eso, porque también, pues, me dedico a esto de los idiomas, pero te digo, o sea, me gusta, o sea, ahorita estoy en la maestría casi que por hobby, me gusta aprender. Ok, eso está muy cool. Porque justo ahorita que comentas la maestría, yo sí puedo decir que de toda mi, mi época de estudiante, ¿no? Porque también me gusta estudiar, la maestría que hice en Hamburgo fue realmente un programa, al único que apliqué, ¿De qué era la para, maestría? de ingeniería ambiental con enfoque en economía circular, de que waste to energy, ¿no? Sí, Pero yo me acuerdo que ya estaba trabajando y tuve así como que mi crisis existencial porque trabajaba para la industria automotriz, no me agradaba lo que estaba haciendo y a pesar de que tenía pues un muy buen trabajo, buen salario, bla, 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 estaba trabajando en Estados Unidos, fue como que ese momento de reflexión de que no me gusta, ¿no? Y volver a experimentar lo mismo cuando estaba en medicina. No me gusta, ¿qué puedo hacer para mejorar mi situación para hacer algo que sí me guste? okey, Entonces dije, bueno, definitivamente me gustaría hacer algo que tenga que ver con, pues, ayudar al medio ambiente y empecé a buscar programas. Y al evaluar diferentes maestrías y todo, encontré este programa en Hamburgo. Y de todos los programas de ingeniería ambiental que había en Alemania, fue el único que me gustó, al único que apliqué, me aceptaron. Y definitivamente esos 2 años que estuve ha sido la época más bonita de estudiante porque amaba los proyectos, amaba las clases y creo que entiendo muy bien lo que dices, de que estás feliz, estás, sí, o sea, no, yo lo recuerdo con mucha felicidad porque no importaba si afuera estaba frío, caliente, nevando, tenía que moverme, o sea, yo iba feliz, o sea, me gustaba sentarme, me gustaba, o sea, mis notas están bien bonitas con diferentes plumas de color, o sea, lo disfrutaba sí. muchísimo, disfrutaba estudiar para el examen con los amigos, fue una época muy bonita y sí tiene mucho que ver con que ya uno elige lo que realmente le interesa, ¿sabes? Sí, 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 exacto. Y es eso, que tiene que interesarte, tiene que apasionarte mucho para que realmente se disfrute. Y también cómo realmente cuando hay hambre de conocimiento, pues también todo se puede disfrutar, que a lo mejor se hace más fácil, más difícil, pero también como, no sé, o sea, también pienso como todo puede ser interesante, ¿sabes? Y todo puede ser como, pues sí, gratificante de aprender, pero que a veces uno tal vez no está tan interesado en el tema y puede ser difícil. Algo que también me ayudó mucho es que la maestría de ingeniería ambiental la empecé a los 25 años, ¿no? Y yo tenía muy claro que quería estudiar porque quería emprender algo que tuviera que ver con el medio ambiente, ¿no? Entonces, en cada clase, a pesar de que, no, más bien, además de que la disfrutaba un chorro, sí estaba haciendo como scouting de que buscando, ok, ¿qué puedo yo hacer para llevarlo a México? ¿Qué puedo yo hacer para llevarlo a México? Y, por ejemplo, eh, fue la primera vez que empecé, bueno, no la primera vez, pero que empecé el programa con todos mis compañeritos, ¿no? Que también venían a estudiar, Sí, primer semestre, todo regular.
siempre he tenido esa parte intensa, entonces como que no me duró tanto porque luego empecé un segundo programa, pero estaba en actividades extracurriculares, buscaba prácticas para poder conseguir experiencia en otras empresas, etcétera. Y fue como poco a poco llegué a lo que estoy haciendo ahorita actualmente, que tiene que ver con la huella de carbono, ¿no? Y aún así he evolucionado lo que he hecho, pero sí recuerdo mucho que buscaba esa parte del balance Mm, y buscaba la parte, ok, estoy bombardeada de ideas, cómo puedo aterrizarlas para poder hacer algo, porque para mí ya era muy claro que no puede quedarse solamente en, está lindo, qué padre que lo tengo memorizado, o sea, necesito aterrizarlo para poder hacer algo con lo que estoy aprendiendo, ¿no? sí, Porque al final creo que es súper importante esa parte incluso del balance, ¿no? Cómo la experiencia, pues, teórica puede usarse para aplicarse en el tema profesional. sí, 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 y cómo es un balance eso, y cómo a lo mejor antes uno no lo ve, y también tuve una etapa donde me saturé mucho de cosas, pero es eso, cómo se necesita un balance de las cosas que estás haciendo, lo que aprendes y lo que practicas, y no solamente aprender, 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 o solo hacer, hacer, hacer y dejar la parte académica a un lado. Pero sí, todo es balance. Pues bueno, Salma, para concluir, ¿cuál crees que sería el consejo que nuestros pues, seguidores, oyentes, jóvenes o incluso las personas que están buscando moverse a una segunda carrera, por ejemplo, deberían seguir para conocerse mejor y evidentemente encontrar algo que haga match con sus habilidades y también lo que están ellos viendo, estudiar o que tenga validez pues en un futuro, ¿no? Más ahorita que todo el tema de la tecnología está obligando a las personas a pues mejorar sus habilidades, ¿no? Porque ya todo es AI, inteligencia artificial, o sea, y es una necesidad, ya no es tanto así como que el inglés, saber la compu, no, es de que es Sí. necesario el estar adquiriendo habilidades continuamente. Sí, total. Creo que para mí, el consejo que podría dar es, si hay interés en algo, empieza con un curso pequeño. O sea, hay muchos cursos en páginas tipo Coursera o así, gratuitos, o incluso videos de YouTube, donde puedes a lo mejor comenzar a adentrarte en ese tema que te interesa. Y si tú sientes que resuena contigo, que te gusta, que te llama más la atención, pues involúcrate a lo mejor durante un tiempo en eso para que veas si realmente es para ti y si es el caso, pues no tener miedo a volver a empezar, por ejemplo, o sea, ahorita que ya tenemos una carrera, hasta la maestría y lo que sea, a veces da miedo como que, ay, ¿será que tengo que volver a estudiar otra carrera o así? No tiene nada de malo, al contrario, qué padre que digas: "Guau, ya tengo 2 carreras", o voy por otra maestría, o voy a tomar ahora este curso, y el seguirte desarrollando profesionalmente hace que como transversalmente tengas que estarte desarrollando personalmente, porque para llegar a ese punto necesitas conocerte y necesitas dedicarte tiempo a pensar qué es lo que realmente quieres para tu vida. Entonces, creo que en lugar de considerar estos temas como tabú, es de verlos como, wow, o sea, qué valiente que estás reconsiderando para dónde estás yendo y qué herramientas tienes para llegar a ese lugar al que quieres ir. ¿Y tú? ¿Qué consejo darías? Pues, por ejemplo, en el tema de la segunda carrera, definitivamente ahí sí puedo decir, o sea, yo admiro mucho lo que hace Salma y también el proceso que he tenido de psicoanálisis, no psicoanálisis, de psicoterapia, ¿no? Con Sandy, mi psicóloga, que me ha llevado incluso a comenzar todo el tema de la segunda carrera, psicología en línea. Pero ahora definitivamente, porque hago muchas más cosas e intento ser más organizadas, ya soy más paciente, o sea, no hay Sí, prisa. Nadie me está obligando a estudiar otra vez algo. sí, No le tengo que rendir cuentas a nadie. Entonces, puedo o no puedo, una materia, ¿sabes qué? O me tomo la pausa, o... Pero si de verdad me gusta y que es justo lo que tú comentas, debería por lo menos tener el tiempo de o escuchar algún podcast, escuchar algún video, leer algo de los libros que tengo y que al final del camino sí te podría decir que ahorita me gusta mucho el tema de psicología social, ¿no? Porque cómo afecta y también pues, el cambio en el consumidor, ¿no? El comportamiento del consumidor. sí. Y ahorita a mis 31 años veo muchas aplicaciones que muy probablemente si no tuviera esta experiencia a los 18 años tal vez no habría visto cómo se puede aplicar. Entonces Sí, sí creo que
Es muy interesante el poder estudiar una segunda carrera ya con cierta madurez, cierta Sí, experiencia, porque lo vinculas a ejemplos más aterrizados y se aprende más fácil, que diría yo, es más rápido. sí, total. Qué loco, ¿no? Que nos están haciendo estudiar o elegir qué vamos a hacer el resto de nuestras vidas a los 17, 18 años. O sea, qué intenso, pero es verdad. Cuando uno vuelve a estudiar algo y ves en retrospectiva, es como, wow, lo comprendes diferente, es cierto. Pero bueno, Melissa, muchas gracias y gracias a todos ustedes por estar viendo este capítulo de Las Chavanitas. Espero que les haya gustado. Escríbanos en los comentarios qué opinan ustedes, cómo fue su proceso para elegir su carrera o si están en ese proceso en que están batallando, qué dudas tienen. Y también no olviden suscribirse y darle like. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, bye Salma, bye Bye. a todos.